Hola, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase en la que vamos a hablar sobre la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es aquella que trata de explicar el origen de todas las especies que habitan actualmente en el planeta o que han habitado con anterioridad. ¿Qué es la evolución? La evolución la podemos definir de muchas maneras, pero vamos a ver algunas imágenes que nos den una idea sobre qué es lo que estamos hablando cuando mencionamos evolución. Esto, por ejemplo, es la evolución del caballo. Podemos ver cómo desde un primer animal, el Hyracotherium, han ido cambiando distintos aspectos fisiológicos hasta que llegamos al Equus, que sería lo que es el caballo en la actualidad. Otro ejemplo, otro ejemplo puede ser la evolución del elefante, en la que vemos cómo van apareciendo diversos características del elefante que conocemos en la actualidad y van todos cambiando hasta que llegamos al elefante moderno. Y lo mismo sucede con el delfín. Vemos cómo hay características morfológicas que van manteniéndose mientras que otras van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con estos animales? Pues la evolución son los cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones de la naturaleza. Esto fue lo que definió Charles Darwin, que es considerado como el padre de la evolución, en su libro El origen de las especies, que es donde él puso por primera vez por escrito todos los resultados de sus investigaciones para definir la teoría de la evolución. La teoría evolucionista de Darwin se basa en los siguientes principios. Primero, un antepasado común, a partir del cual han evolucionado las especies de organismos simples a organismos complejos. Por ejemplo, como hemos hablado antes, el ancestro de todos los caballos actuales fue el Hyracotherium. 2. La selección natural. Los cambios biológicos producidos durante la evolución determinaron que algunas especies estén mejor adaptadas que otras, prevaleciendo en la lucha por la supervivencia. Y 3. La lucha por la supervivencia. Implica una lucha por el alimento, siendo las especies con mayor población y variabilidad las más favorecidas. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que podemos ver cómo las especies han ido evolucionando a partir de una especie primigenia, a partir del cual, mediante modificaciones de sus características, han ido cambiando de una especie a otra. En segundo lugar, es la variabilidad. Las especies que tienen más cantidad de descendencia tienen más probabilidades de introducir cambios en sus características que favorezcan la evolución. Es decir, si pensemos en las jirafas, que es un ejemplo muy característico de la evolución. Las jirafas compiten por la hierba con muchos otros herbívoros en África. Si de pronto algunas jirafas hijas, tienen el cuello un poco más alto que las demás, llegarán a sitios donde el alimento estará a su alcance y no al alcance de los demás herbívoros, con lo cual tendrán más éxito en su vida. Es decir, comerán más, serán más fuertes, tendrán más hijos, por lo cual la característica que las ha diferenciado del resto, que es tener el cuello un poquito más alta, se verá favorecida. Y eso es lo que se le llama evolución por selección natural. Será la propia supervivencia de ese individuo el que garantizará que esa característica se transmita generación en generación, hasta que llegue a ser una característica definitoria, quizás de incluso una nueva especie. Darwin observó esto con los pinzones. Yo he utilizado las jirafas, pero él lo vio con los pinzones. Pinzones que originariamente tenían que ser iguales, él vio cómo habían ido modificando la estructura del pico según la disponibilidad del alimento que tenían. Pues esto probablemente un grupo de pinzones se encontró en una isla en la que lo que más había eran insectos. Aquellos pinzones que nacieron de forma azarosa con un pico un poco más adecuado para insectos, pues fueron los que
sobrevivieron porque tenían más capacidad para alimentarse. Y eso es lo que hace la selección natural. Recuerda que la selección natural es la supervivencia del mejor adaptado a las condiciones que imponen la naturaleza. Ahora mismo en este vídeo os he puesto un enlace a un vídeo muy interesante en el que se ve cómo ha evolucionado la vida desde sus inicios hasta el surgimiento del hombre. ¿Quién fue Charles Darwin? Ya lo he mencionado anteriormente, pero Charles Darwin fue un naturalista inglés que participó en una expedición científica británica a bordo del HMS Beagle. Durante todo su recorrido fue abundando observaciones sobre los animales que se encontraban. En las Islas Galápagos observó a distintos animales, entre ellos los pinzones, como ya os he mencionado anteriormente. Todas sus observaciones, que fueron anotadas de forma muy meticulosa, dieron lugar a fundamentar su teoría evolutiva. La publicación de todos estos resultados de investigación dio lugar al libro El origen de las especies por medio de selección natural en 1859, que es la base de la teoría evolutiva que se estudia, que se acepta en la actualidad. Este es el recorrido del barco y de la expedición británica a bordo del Beagle. Esta es una imagen de Darwin un poquito más joven de la que estamos acostumbrados a ver. Mediante todos estos viajes que hizo con el barco, él fue capaz de tomar datos suficientemente amplios para fundamentar su teoría. El hombre tiene un antepasado común con los simios. Eso fue una de las ideas de Charles Darwin. En el momento en el que este libro se hizo público, pues obviamente hubo mucha burla hacia esa idea que era totalmente disruptiva con lo que se pensaba en ese momento. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues hoy hemos aprendido qué es la evolución, cuáles son los principios de la teoría evolucionista de Darwin, qué se entiende por selección natural, quién fue Charles Darwin y en qué expedición participó, cuál es la obra más famosa de Charles Darwin y por qué, qué plantea Darwin acerca del origen del hombre y qué plantea Darwin acerca del origen del hombre. Como juicio crítico podríamos preguntarnos si crees que el ser humano moderno sigue sometido a la selección natural. Pues con esto termina la clase introductoria. Además tenéis tenéis en la página donde está la clase algunos documentos complementarios, un artículo muy interesante sobre la evolución y una biografía de Charles Darwin, además y un test que podéis completar para ver qué se os ha quedado de esto. Y ya el próximo día lo empezamos a ver en la clase y haremos algunas prácticas. Pues un saludo y buen día. Hasta luego.